Pues seguimos, retomamos una semana más estas crónicas del Curavacas en las que seguimos profundizando en el conocimiento en torno a este mítico pico palentino y lo hacemos una vez más, como no, con quién sino, Tente Lagunilla, muy buenas. Hola, muy buenas. El mayor experto en el Curavacas, amante del montañismo en general, del alpinismo, pero en particular de esta montaña. Y vamos a continuar, solo que ahora en vez de seguir avanzando en la historia, vamos a hacer un pequeño impasse para hablar de elementos que son muy característicos de las cumbres y que también hasta cierto punto van ligados con la historia, ¿no? Con la evolución del montañismo. Exactamente, lo has dicho bien, ¿no? Son útiles o símbolos que han estado en la montaña, que forman parte de la historia, pero no tanto en un orden cronológico como íbamos hasta ahora, ¿verdad? Es un capítulo un poquito aparte. En el libro es el capítulo 18 y se titula Símbolos y útiles en la montaña. Y dentro de esos símbolos y útiles en la montaña pues están los vértices geodésicos que ha habido en la cumbre, los buzones que ha habido en la cumbre, las cruces, las vírgenes que ha habido varias, bueno, pues todos esos objetos, placas, todos esos objetos que han estado en la cumbre o en los alrededores, que forman parte de la historia de Curavacas, pero que eso, pues vamos a contar esa pequeña historia de esos pequeños objetos. Que de alguna manera también, decía yo, han estado ligados a la historia y a lo largo de los años han estado presentes, por lo tanto han sido un elemento más, o varios elementos muy ligados a la montaña. Y además yo me acuerdo que en algún capítulo hablábamos precisamente del valor, de la importancia de esas libretas que se depositaban en los buzones, por ejemplo. Y de que muchas veces las cruces, las vírgenes, todas estas cosas ayudan a fechar fotografías y ascensiones, ¿no? Hay muchas veces que me pasan una fotografía de la cumbre y dicen, esto es cuando hicimos tal cosa, pero no me acuerdo qué fecha fue. Pues bueno, pues por lo que se ve y cómo está, si en la fotografía de la cumbre se ve eso, se ve el vértice geodésico, se ve alguna cruz, se ve alguna cosa, yo puedo más o menos fechar, porque ya tengo cuando se colocaron tal cosa, cuando se desaparecieron, cuando se rompieron, entonces puedo fecharla con bastante exactitud, ya casi hago un peritaje, ¿verdad? O sea, que hace incluso servicio a posteriori, viene muy bien para pues, datar y tratar de ajustar un poco más fechas. Vamos a comenzar por el principio, además hablábamos eso de vértices geodésicos. Vértices geodésicos es lo primero que vamos a tratar, la historia de los dos vértices geodésicos. Solamente ha habido dos, pero bueno, pues vamos a hacer un poco la historia de esos vértices. Bueno, empezamos que en 1870, muchas cosas ya las hemos dicho, en 1870 se crea el Instituto Geográfico Nacional por este señor, el general de ingenieros Carlos Ibáñez e Ibáñez de Ibero. Me acuerdo del Ibáñez de Ibero. Fíjate qué nombre, Marqués de Mulhacén, creo recordar que era el título que tenía. Debía ser un aficionado también a la montaña, probablemente. Posiblemente, y era militar y ingeniero, bueno, un tío culto y bueno, pues de aquella época, ¿no? Supongo que a petición del gobierno de turno, pues que se crea el Instituto Geográfico, es el primer director, y bueno, pues estamos en 1870. En 1875, 5 años después, ya empieza a dar sus frutos este Instituto Geográfico y se define la red, en 1875 se define la red de vértices geodésicos de primer orden, esa triangulación que se hace aquí, ese pequeño croquis que tenemos aquí de esos triángulos de primer orden, esos vértices tan importantes, espigüetes de primer orden, y por eso se coloca el vértice geodésico, se coloca muy pronto, pero Curavacas es de segundo orden. Ese año se establece, o se hace la planificación. Eso es, y se empiezan ya a colocar los de primer orden, pero pasan muchos años hasta que se empiezan a colocar los de segundo orden. Primero se hacen los triángulos grandes y luego ya otros triángulos más pequeñitos dentro de esos triángulos. Entonces, como digo, que Curavacas, no sé por qué motivo, es de segundo orden, pues supongo que la posición, la prominencia, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta 1909, ya lo hemos hablado, porque es la primera extensión conocida fehaciente de que se hace de Curavacas cuando se coloca ese vértice geodésico. Queda registro. Eso es, ya queda registrado, pues en 1909 se coloca el vértice geodésico en la cumbre, dirige el operativo José García Siñeriz, este señor que le tenemos aquí también todo condecorado, ¿verdad? Y hace de guía Donato Pérez, el famoso, el que hace poquito hemos encontrado ya sus fotografías, sabemos quién es, la familia la tenemos localizada. Bueno, pues esta ascensión se hace en 1909 y se coloca el vértice geodésico en la cumbre. Se supone que estaba hecho este vértice geodésico para que quedara allí para la posteridad, para hacer ese servicio. No sabemos exactamente cómo era, porque sube mucha gente
y como que suben herramientas, entonces no sabemos si eran simplemente piedras apiladas, igual que del de Espigüeta hay fotografías que era un montón de piedras, no sé si es el original o no, pero era un montón de piedras sin argamasa. Del de Curavacas no hay fotografías, no sabemos cómo era exactamente, y yo creo que sí que estarían pegadas, porque si sube tanta gente, no suben tanta gente, dice que los bultos se tienen que subir de dos. Claro, también es verdad que subirían a instrumentos de medición, subirían un trípode, subirían un teodolito para tomar mediciones, etcétera, etcétera. No sé, eso es una incógnita porque no hay fotografías de este vértice geodésico, ¿verdad? Es una pena. Que era grande y que era de piedra, seguro. Que tuviera argamasa, ya no estamos tan seguros. Entonces, bueno, pues durante toda esa época dorada del alpinismo en Curavacas entre 1920 y 1970, que pasa todo el accidente de los faquires, los primeros grupos, los primeros palentinos, etcétera, todo eso que ya lo hemos contado, ¿verdad? Pues nadie habla del vértice geodésico. En ningún momento ni hay fotografías, ni ya de los años 50 y de los años 60, que podía haber fotografías, no hay. Yo creo que ya no aguantó demasiado. Yo creo que en los años 50, cuando Alejandro Di Riol y sus compañeros empiezan a hacer ascensiones a la cumbre, ya no existe. Porque habría sido el primer Alejandro que habría dejado. Habría hecho algún comentario o demás, ¿no? Posiblemente ya no existía. Tenemos, por ejemplo, aquí esta fotografía de diciembre de 1987, que se ve a Ángel Villana ahí tumbado en la cumbre de Curavacas, todo nevado, que está haciendo una fotografía de la primera Virgen de las Nieves que hubo de bronce, la segunda Virgen de las Nieves que hubo de bronce, muy pequeñita, que la está haciendo en una fotografía, y no había en el 87, fíjate que es hace 4 días, por decirlo de alguna forma, yo ya era mocito en el 87, y no hay vértice geodésico en la cumbre. Yo ya había subido varias veces a Curavacas en esta época y no había vértice. Yo le he visto poner, por decirlo de alguna forma, el vértice más actual, el del que casi todo el mundo habla, ¿no? Bueno, finalmente, el 6 de junio de 1988 se construye un vértice moderno. Tenemos aquí la ficha que hace el Instituto Geográfico de la colocación de ese vértice, que bueno, pues da un montón de datos de que y hay un croquis de por dónde suben desde el lago, bueno, pues toda esta serie de cosas. Hay una fotografía incluso del vértice, y hay en el documento podemos ver 3 fechas: 6 del 6 del 88, que es cuando se construye; 8 del 10 del 2006, que es cuando se revisa y hacen esta fotografía, que ya está bastante desconchado, y hay una fecha en la ficha que es el 14 del 7 del 2017, fíjate, muy posterior, que coincide cuando yo doy notificación de que se ha caído al suelo. Quiero decir que no me contestaron, como se verá luego, porque escribí varios correos al instituto y no me contestaron, pero sí que en algún sitio tomaron nota, porque aquí aparece esa fecha que coincide, no dicen qué pasa en el 14 del 7, pero es cuando perece ya el vértice, porque le encuentro yo tumbado y se lo comunico. Entonces, bueno, pues sabemos ya a ciencia cierta que el 6 de junio del 88 se coloca el vértice que casi todo el mundo que está hoy en día haciendo montaña y que tiene cierta edad ha conocido, ¿verdad? El 3 de diciembre del 89, el vértice aquí le vemos cubierto de hielo, está en perfectísimas condiciones, lleva apenas 1 año y medio colocado en la cumbre, y esta otra fotografía también de invierno, que estamos ahí refugiados, que está soplando fuerte, es el 11 de febrero de 1990, y se ve ahí un poquito del vértice y se le ve que está impecable, con su tubo de fibrocemento por fuera, con todo blanquito y todo en condiciones, ¿no? Aquí vamos a ver pues un montón de fotografías y vamos a ver cómo se va deteriorando la evolución a lo largo del tiempo, ¿no? El 12 de agosto, en esta otra fotografía de 1990, estoy con Alejandro y Varona en la cumbre, posiblemente la última extensión de Alejandro, el vértice sigue impecable. Hay esta otra fotografía del 13 de agosto de 1990, que estoy con mi mujer, con Pilar, pues también se le ve que está impecable en el vértice. El 2 de mayo de 1993, un año de mucha nieve, porque fíjate en mayo la cantidad de nieve que hay en la cumbre, después de haber hecho la diagonal con unos amigos, pues también el vértice está absolutamente impecable.
el 25 de febrero del 95, con Nacho y Aspi también, estábamos preparándonos para ir a la expedición del Daulagiri, pues la misma, el vértice sigue aguantando muy bien. El 2 de junio del 97, van pasando años, ¿verdad?, con un grupo de compañeros del Parque de Bomberos, el vértice ya empieza a estar un poquito deteriorado. Aquí hay otra de invierno del 14 de febrero del 99, ya casi estamos en los 2000, y ya vemos el vértice que está, el tubo de fibrocemento que hay por fuera, se le nota. ya empieza a desconcharse y a romperse. El 15 de agosto del 2000, pues ya se le ve que empieza a deteriorarse. El 24 de noviembre del 2001, que estoy aquí con mi hijo en la cumbre, lo mismo, ya el hormigón todavía aguanta, pero está muy deteriorado ya la funda de fibrocemento. Y el 8 de octubre de 2006 es la fecha de revisión del vértice, y tenemos aquí esa ficha que hemos visto antes, la volvemos a ver, que es cuando sacan esa foto, que prácticamente se corresponde con las fotos que yo tengo hechas en esas fechas, pues de cómo está el vértice geodésico, ¿no? Suben, hacen fotos, ven que está un poco deteriorado, hacen el informe y nada más. Se ve que ahora tienen menos presupuesto y ya no se revisan, porque se darían cuenta de que está en el suelo, ¿no? Vamos, que ha desaparecido. Seguimos viendo fotografías. El 5 de septiembre de 2010, con mi hijo, estoy después de un viaje, ahí está el vértice cada vez más roto. El 20 de febrero del 2011, en invierno, también cada vez más deteriorado. El 7 de octubre de 2012, que subo con un montón de gente ahí, de amigos. Como cosa curiosa, bueno, pues había tenido yo un accidente poco tiempo antes, y el médico que me atendió le hacía mucha ilusión subir a Curavacas, y unos meses después de yo ya recuperado de la lesión, subimos con su familia y con más gente a la cumbre. Y bueno, pues esta fotografía es de ese día. El vértice todavía está en pie, pero ya está bastante deteriorado. El 8 de junio del 2013, con Ángel Villán, lo mismo, el vértice ya está más deteriorado. El 5 de diciembre del 2014, con otro amigo. Esta fotografía es muy bonita. La fotografía, veis aquí que estoy con Fran, otro compañero bombero de Beliz, en la cumbre. Claro, es en diciembre, está la cumbre absolutamente helada, y el vértice geodésico le ves que no se le ve porque tiene una bandera de hielo impresionante. Bueno, eso se llama escarcha opaca. Esa escarcha alrededor, esa forma de bandera, que no la hace el viento, sino que es al revés, crece contra el viento, porque la nieve va pegando y va creciendo hacia el otro lado. Bueno, se llama así escarcha opaca. Es un indicativo muy bueno de dónde ha estado soplando los días antes, y entonces es muy interesante saber de dónde está soplando el viento para previsión de avalanchas, etcétera, etcétera, ¿no? Pues bueno, esa fotografía tan bonita, que el vértice está bastante deteriorado, pero aquí ni se le ve porque está totalmente tapado por la nieve. El 12 de abril de 2015, con un grupo también de un trekking, estoy en la cumbre junto con el vértice geodésico, también ya más deteriorado. El 2 de abril de 2016 también se le ve. El 15 de octubre de 2016 es la última vez que le veo en pie, ya está muy deteriorado el vértice, pero es la última vez que está en pie. Y el 24 de junio de 2017 aparece roto y en el suelo. Posiblemente ya alguien le dio un empujón, pero ya estaba absolutamente deteriorado, ¿verdad? Lo comunico a varios emails, a varias direcciones de correo electrónico al Instituto Geográfico Nacional. No contestan, pero como me he hecho con esta ficha, veo que sí que alguien tomó nota de que en 2017 ya está en el suelo, porque toman nota de ello. Alguien diría, ala, otro más, tacha, porque debe ser lo habitual, ¿no? Sí, van cayendo poco a poco. Yo no sé de ninguno que se haya repuesto, y lo puse en las redes sociales. En el Facebook puse pues que estaba en el suelo, que había puesto unos correos, y bueno, gente entró un poco a comentar, y había dos versiones o dos corrientes de opinión. Algunos decían que ahora ya con todo este tema de los GPS y demás ya no se necesitan para nada, pero había otra gente muy versada en el tema y muy experta que decía que no, que todavía para ciertas mediciones y para ciertas cosas eran necesarios y que había que mantenerles, etcétera, etcétera. Si no ponen mucho interés el Instituto Geográfico, supongo yo que no sean tan fundamentales, por lo menos estos de segundo orden, ¿no? Entonces, ellos sabrán. El del Espigüete, que es de primer orden, sí que está en pie. Ese sí. Sí. Bueno, mira. No sé si porque le mantienen o porque está un poquito... Ha aguantado más, ¿verdad? Pero esto también está, supongo que sea de la época, porque tiene el mismo dispositivo. Tienen una base de hormigón, tienen una placa que se ve en el suelo diciendo que está prohibido romperle, etcétera, etcétera, ¿no? Porque es una construcción que tiene una finalidad.
Bueno, pues el 1 de noviembre de 2017 ya está en el suelo, pero está entero, y el 20 de junio del 2019 se ven ya, en esta fotografía, que se ven más cosas en la cumbre, se ve, vamos a hablar en futuros capítulos, pues vamos a hablar de la Virgen que hubo en la cumbre, de otras cruces y demás, y ahí al fondo pues se ve, la verdad es que esta foto, pues la cumbre está muy fea, está llena de cachivaches medio rotos, el vértice caído, la base de la Virgen arrancada, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues se ven ahí todas esas cosas y el vértice caído. El 3 de agosto de 2019 sigue caído, evidentemente. El 22 de septiembre del 19 ya tiene un deterioro importantísimo, está hecho migas, la base se está rompiendo totalmente. El 7 de junio de 2020 también en esta fotografía se ve que ya casi no queda nada. El 18 de julio del 2020, aquí en esta fotografía estoy con Carlos, con el coautor del libro, claro, que hicimos una extensión para finalizar el libro. El vértice ya casi no se ve, y el 6 de octubre del 2010 ya prácticamente solo está la base en el suelo, porque lo que es el vértice pues se ha ido desmenuzando y supongo yo que alguien lo haya ido tirando, ¿no? El 6 de octubre de 2010 lo mismo, no se ve más que la base. El 6 de junio del 21 lo mismo, solo se ve la base. Y en estas últimas fotografías de septiembre del 22, de enero del 24 y la última que tengo de enero del 25, que es pues, relativamente hace un año, pues ya se ve que bueno, ahora mismo pues solamente están la Cruz de los Barruelanos y el Sierpo, y solamente queda la base del vértice geodésico y cada vez más agrietado y más deteriorado. Entonces bueno, pues esta sería un poco la historia de esos dos vértices geodésicos que ha habido en la cumbre de Curavacas. Del primero no hay fotografías y del segundo pues a lo largo del tiempo hemos visto esa evolución que ha habido a lo largo del tiempo y que ha desaparecido, ¿no? Y sin más, pues yo creo que ya pasamos al siguiente objeto que ha habido en la cumbre de Curavacas, que son los buzones. Esto tiene una historia un poquito más complicada, ¿no? Porque son cosas un poco más sujetas más a que la gente hable de ello. No es más difícil que haya un registro. Exactamente, no es una cosa que hay ahí para mediciones, ¿no? Bueno, pues el 23 de julio del 53, cuando suben los primeros palentinos por la norte con Alejandro Díaz Riol, se suben un buzón de madera, lo comenté en su día, ¿te acuerdas, verdad? Un buzón de madera del tamaño de una caja de zapatos, no hay fotografías ni restos de este, y desaparece en fecha indeterminada. Se sabe que se subió, porque ya te digo que lo cuenta Alejandro, pero nada más. El 27 de abril del 57, durante el rescate de los faquires, se habla de un buzón de plomo o de zinc. Hay unos que dicen de plomo, otros de zinc, tampoco. No hay fotografías, no se sabe quién le coloca, ni quién le quita. Y tampoco se sabe nada del contenido que pudiera tener. Tampoco, no se sabe. Supongo yo que todos estos buzones se colocaron en un principio seguro que había una libreta dentro o papeles, seguro, para que la gente dejara allí o dejaran tarjetas. Lo que pasa es que no sé si alguien las conservó o no, pero del buzón por lo menos no se sabe nada. De las libretas esperemos que algún día entre los papeles de Alejandro tal vez aparezcan, ¿no? Sería una gran noticia. Y el 25 de julio de 1958, ya después del accidente de los faquires, se coloca la Cruz de los Barruelanos. Esa cruz de esos de Barruelo que vienen caminando. Contaremos pormenorizadamente la colocación, y esa cruz tiene un buzón, porque ahora lo que estamos hablando es de buzones, ¿verdad? No de todas esas cosas. Pues esa cruz tiene un buzón. Incorporado. Sí, y en la fotografía que vemos aquí no es de la fecha de la colocación, es de años después, cuando suben todo este grupo de barruelanos a ver a la Virgen de las Nieves que se ha colocado en la cumbre, pero se ve perfectamente la cruz y se ve que hay un buzón con una tapita y una placa. Además de que de la placa de la cruz hay una placa en el buzón. Pues bueno, avanzamos en el tiempo. Entre el 7 de julio del 62 y el 24 de agosto del 64 está en la cumbre, en ese buzón de la Cruz de los Barruelanos, está la libreta que el otro día nos han regalado, ¿verdad? Bueno, pues esa libreta estuvo en el buzón ese, por eso era tan pequeñita, porque el buzón es muy pequeño y para que cupiera dentro la libreta es bastante pequeña, ¿verdad? Está pendiente de traducir. Estoy a ver si lío a compañeros, amigos. Se admiten voluntarios. Les envío el PDF con varias páginas y que traduzcan del manuscrito pues todas las extensiones, todas las anécdotas y toda la gente que ha subido en ese tiempo, ¿verdad? Preferentemente voluntarios farmacéuticos, que están acostumbrados. O médicos. Bueno, los carteros también creo que son grandes expertos en traducir letras enrevesadas, ¿verdad?
Bueno, pues el agosto del 65, yo aquí ya había nacido, aunque era muy pequeñito, tenemos esta fotografía estupenda de Andrés Teresa Pirongelli en la cumbre. Es una fotografía preciosa, a mí me encanta, porque se ve una cumbre virginal todavía en el 65, no está pisoteada, no está, solamente está la Cruz de los Barruelanos. También esta foto me encanta. Pues bueno, se ve la Cruz de los Barruelanos con el buzón. Claro. Esta otra foto, que son de unos amigos de Burgos, ya empiezan esto ya es del 72, 30 de enero del 72, aquí están Leopoldo Valdivieso y varios amigos de Burgos. Pues bueno, se ve la Cruz de los Barruelanos, todavía está el buzón en la cumbre. En esta otra fotografía del 12 de agosto de 1990, ya esto es cuando subí con Barona y con Alejandro Díez Riol, que antes se veía, aquí se ve el vértice geodésico y aquí se le ve a Barona con la Cruz de los Barruelanos en la mano, porque estaba desprendida, y se ve que todavía está el buzón de la cumbre, porque este es el capítulo de buzones. Y luego esta otra fotografía ya es un poco más rara, porque ya entra en funcionamiento otro buzón. El 18 de agosto de 1990, en esta fotografía que estoy yo aquí con Pilar en la cumbre, se ve el vértice geodésico, se ve la base de la primera Virgen de las Nieves de piedra y se ve la base de la segunda Virgen de las Nieves, que la Virgen ha desaparecido, pero está el buzón. Esa segunda Virgen que hubo de bronce sí que tenía un buzón y aguantó muchísimo tiempo, porque claro, la base era muy robusta, estaba pegada al suelo, como se ve aquí en la fotografía, y el buzón, que estaba hecho de acero inoxidable, aguantó muchísimo tiempo, hasta 1992 por lo menos. Aquí hay más fotografías, ya el 2 de septiembre del 93, aquí ya hay un montón de cosas en la cumbre, ¿verdad? Porque está esa segunda Virgen de las Nieves, que ya se le protege, porque la primera se vandalizó y se protege con una pirámide de acero. Contaremos la historia de estas vírgenes, pero bueno, a lo que vamos, que sigue el buzón en la cumbre. El 30 de junio del 94 sigue el buzón de la Cruz de los Barruelanos, que es es el objeto, digamos, más significativo de la cumbre, ¿verdad? Lo otro ha ido y ha venido, pero la Cruz de los Barruelanos es la primera en colocarse y la que se ha mantenido hasta la fecha. El 14 de febrero del 99, ya parece que falta, es esta fotografía en febrero con nieve, la cruz se ve muy lejos, la verdad es que es una fotografía que la cruz casi no se ve, parece que ya ha desaparecido el buzón, y aquí en esta otra fotografía seguro del 15 de agosto del año 2000, se ve, estoy ahí con mi hijo y con Ana en la cumbre de Curavacas con la cruz casi en la mano, y se ve que el buzón ha desaparecido. Ya no hay buzón. ¿Y se había instalado algún alternativo? No. Aquí coincide en el tiempo en algún momento con esa de la Virgen, que ya te digo que aguantó bastante tiempo. No había alternativa, por lo menos. Eso es. Quería dejar Sí, se pudo, porque mira, aquí en el 12 de abril del 2015 se ve que sigue faltando el buzón, solamente se ve la cruz de los Barruelanos, pero el 20 de julio del 2018, la verdad es que aquí parece un vertedero la cumbre, ¿verdad? Porque está el vértice geodésico caído, la base de la Virgen con solamente el buzón, porque la Virgen ha desaparecido, la Cruz de los Barruelanes sin buzón. La verdad es que aquí estaba fea la cumbre, ¿verdad? Afortunadamente la actualidad está un poquito mejor. Pero, buenas noticias, el 29 de julio de 2018 se cumplen 65 años de la colocación de la Cruz de los Barruelanos en la cumbre, y lío a los amigos de Barruelo, a los del Club de la Escalerilla, y bueno, pues subimos un grupo grande de amigos de Palencia y de Barruelo sobre todo, y se repone el buzón. Bueno, pues allí pues son muy apañados y hicieron ahí un buzón. Aquí está pintando el buzón todo con spray negro para que quedara algún curioso, se pinta toda la cruz y demás, ¿verdad? Y eso es en el 2018. Nuevamente hay un vértice arriba, y esa vez además se aprovecha que hay mucha mano de obra y se pica la base de la Virgen de las Nieves, porque hace muy feo allí, se arranca y se baja. Entonces ya deja de haber ese buzón. El único que queda es el de la Virgen, el de la Cruz de los Barruelanos. Hay otra fotografía del 3 de agosto del 2019, sigue perfecto el buzón en la cumbre, ese que se ha colocado. El 1 de enero del 25 ya se va oxidando el buzón, pero sigue ahí en la actualidad, está el buzón. Y esta última fotografía, que la pongo aquí porque bueno, en la actualidad el buzón que hay en la cumbre, el único que hay, es este segundo que se ha colocado en la Cruz de los Barruelanos, y dejo una incógnita de un misterio por resolver, que no creo que se resuelva nunca.
Aquí en esta fotografía que está tan buena, que me gusta tanto, de Andrés Ceresa, se ve la Cruz de los Barruelanos, relativamente se ha colocado hace poquito porque está hecho en el 65, y se ve que aparte de la placa que hay en la cruz, hay una placa en el buzón. Hay una placa en el buzón. Y en esta otra fotografía, que es un primer plano de 1977, se ve el buzón con la placa esa, de ese primer buzón que hubo en la Cruz de los Barruelanos, y el gran misterio es lo que ponía en esa placa. No se sabe. Mira que hemos subido veces, porque yo he conocido muchísimo, durante muchísimo tiempo he convivido con este primer buzón y nunca supe, nunca tomé nota, ni hice un primer plano, una fotografía de lo que ponía en el buzón. En la placa, en la cruz, sí, sigue, que también tiene su historia y lo explicaremos en otro capítulo. Pero aquí no. He intentado ver si en alguna fotografía tiene la suficiente resolución como para ampliándola a ver si se sabe. Imposible, es un borrón. Eso solo pasa en las películas. Y no se sabe lo que ponía ahí. Cuando hablemos de la Cruz de los Barruelanos, que contamos ya pormenorizadamente quién lo subió, porque incluso me entrevisté con personas que todavía vivían de los que la habían colocado y no me lo supieron decir. Sí que me explicaron un pequeño misterio de por qué aparece un nombre tachado en la placa de la cruz, pero nadie me sabe decir qué ponía ahí en eso. Y es una pena. Es curioso porque ¿qué suele poner las placas? Pues no lo sé. O sea, no hay un estándar. Supongo, no, en absoluto. No sé si sería una frase diciendo pues que se respetara lo que se colocaba allí, o que era un sitio para dejar las tarjetas, o otras veces lo que pone es la altura, el pico y la altura, porque arriba sí se pone en la placa de la cruz, viene quién lo colocó, la fecha en la que se colocó la cruz, etcétera. Pero en el buzón no sé lo que le pondría, y se ve clarísimamente que había una plaquita ahí. En el de ahora no hay, es solamente el buzón, muy parecido al que, con una tapa muy parecido al que existía, pero en el original había una placa con unas letras y no sabemos lo que ponía. Me di cuenta investigando para el libro, ¿no? Cuando estoy mirando las fotografías, y en las fotografías viejas digo, es que en este buzón viejo, digo, había una placa, ¿y qué pondría? Posiblemente esté roto, haya caído por la ladera y esté allí entre algún peñasco a media ladera en alguna de las paredes de Curavacas, por donde no pasa nadie, y allí estará guardando este secreto hasta que alguien de casualidad lo encuentre, ¿no? O si por lo que sea alguien tiene una memoria prodigiosa, lo recuerda, o una fotografía de un primer plano con la suficiente calidad como para que se pueda leer ese relato o ese texto, la verdad es que sería pues aportar un granito de arena muy importante en la historia de Curavacas. Pues otro guante que lanzamos, Tente, para que los espectadores ojalá haya alguno que lo sepa. Igual que los espectadores nos han ayudado a localizar a Donato Pérez, pues aquí a ver si sacamos adelante esta incógnita, este misterio por resolver. Y hasta aquí la historia de los buzones y los vértices geodésicos. Pues seguiremos hablando de elementos vinculados a Curavacas, pero será más adelante. Tente, muchísimas gracias como siempre. Venga, un saludo.